Muy buenas noches a todos nuestros amables seguidores de la Caverna de Platón. Un gusto muy grande estar nuevamente con ustedes para traerles otro tema que seguro va a ser de gran interés para todos ustedes. Invitados como siempre a seguirnos a través de nuestras redes sociales, de YouTube y también de Mundial Medios. Y en esta noche, ¿qué tenemos, mi querido Rolo? Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches a mis compañeros caverneros y a nuestro invitado especial de esta noche. Tenemos un tema muy bonito que llama mucho la atención y que es muy importante mirarlo desde otra perspectiva. El día de hoy veremos cosmos, pero un cosmos no necesariamente que todo tiene que ver con las estrellas, sino un cosmos más arraigado a lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Así que les doy la bienvenida a este muy buen programa que llamará mucho la atención de ustedes y que ahora presentaremos a nuestro invitado. Amigas, amigos de la Caverna de Platón, continuamos en este camino con la intención de poner en diálogo distintas formas de entender nuestra realidad. Por eso para nosotros es un gusto presentar al invitado de esta noche, Germán Flor, un apasionado por la ciencia, por el método científico y también muy comprometido con la divulgación precisamente de todos estos temas. Germán, bienvenido a nuestra caverna, la Caverna de Platón, y esperamos pues aprender mucho esta noche de toda esta visión holística e integral del cosmos. Muchas gracias a ustedes. He estado siguiendo sus programas. Quiero primero, después de saludarles, pues felicitarles por el esfuerzo que están haciendo. El divulgar ciencia, el divulgar conocimiento es una necesidad de nuestra sociedad actual, así es que me siento muy feliz, muy a gusto de poder compartir esta noche con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, la primera pregunta que se nos ocurre, y empezando por lo más elemental, lo inicial, llamémoslo así, es ¿por qué, Germán, crees que es importante que nosotros entendamos qué es el cosmos, que comprendamos el cosmos? A ver, hay muchos tópicos por los cuales es necesario que nosotros estudiemos a la naturaleza en sus diferentes manifestaciones, tanto a lo que es absolutamente pequeño como a lo que es grandioso, a lo que escapa quizás nuestra comprensión al universo en general. Porque nosotros somos una especie recién llegada a la Tierra, somos una especie que está viviendo aproximadamente alrededor de 30 y pico mil de años, que es la valoración que se tiene como especie de Homo sapiens, y que es una especie que tiene el privilegio de poder comprender y de tratar de entender lo que es la naturaleza. Es importante porque solamente estudiando al cosmos escépticamente, tal como es, no como nos gustaría que sea, vamos encontrando respuestas, vamos mejorando nuestra calidad de vida y tenemos también la posibilidad de ser una especie que perdure en el tiempo. Nosotros a veces estudiamos todas las cosas muy desde el punto de vista antropológico, o sea, los seres humanos, cómo somos, qué tenemos, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras necesidades. Entonces, imaginamos mucho mitos y realidades que son producto del análisis del cosmos solamente con una fracción muy chiquita de conocimiento, la que tenían nuestros antepasados. Ahora ya la realidad nos demanda de que hagamos preguntas más profundas y que a esas preguntas aceptemos las respuestas tal como nos vienen, así contrarían nuestros más profundos deseos, así contrarían nuestros pensamientos filosóficos, nuestros pensamientos religiosos inclusive. Tenemos que analizar la realidad como es, porque es la única manera que la humanidad tenga futuro y pueda proyectarse hacia adelante. Germán, vamos de lo general a lo particular. Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas. Y en este contexto, en realidad somos polvo de estrellas. Nuestros huesos tienen ese calcio formado allá. Nuestra sangre tiene ese hierro que también se formaron en las estrellas. ¿Cómo estamos compuestos? Sí, la frase de Sagan es una frase realmente muy profunda, porque parecería ser solamente una frase romántica, ¿no? Y realmente no lo es. O bueno, tal vez lo sea, pero más que romántica, es una frase absolutamente profunda desde el punto de vista científico. Una de las maravillas que ha descubierto la ciencia moderna es que el universo sus orígenes vienen de una gran explosión, del Big Bang, y ahí se originó todo. Y en el Big Bang, las primeras partículas de la materia bariónica que se llama, la que propiamente conocemos como materia, como masa, la que nos constituye, la que constituye el cosmos que nosotros podemos entender, estaba formado únicamente por partículas pequeñitas, por quarks, que luego se fueron uniendo y fueron formando
núcleos de átomos y luego átomos complejos, pero los átomos eran solamente átomos de hidrógeno. El hidrógeno es la materia más abundante de la naturaleza. Pues tiene el átomo de hidrógeno tiene la forma más simple, ¿no? Tiene un protón y un electrón, aparte de algunos isótopos que también existen, por supuesto, pero básicamente el hidrógeno es la forma más simple. Y sí, en las estrellas, cuando las grandes masas de hidrógeno se fueron comprimiendo y fueron adquiriendo una gran temperatura, fue donde se comenzó a fusionar ese hidrógeno y a formar helio, que es el átomo que inmediatamente es más complejo. El segundo elemento. 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Y así sucesivamente, a través de fusiones y más fusiones, fueron formando elementos más pesados. En una primera fase, las estrellas que se formaron en el Big Bang terminaron su vida, porque es una cosa que es interesantísima conocerla, también que escapa también a nuestros sentidos. Todo en la naturaleza tiene fecha de caducidad, nada es eterno. Nuestro Sol vivirá alrededor de 5.000 millones de años más, y luego se extinguirá, será una gigante roja y luego una enana blanca seguramente, según lo que se pronostica. Y antes que ese Sol, hubo otros soles que murieron previamente al nuestro, y cuyo material que fue devuelto a la naturaleza a través de, a veces, de explosiones de supernova o a veces sencillamente en el final de su combustión, se reunieron en otra parte y formaron nuevas estrellas. Se dice que el Sol, o se calcula o se estima que el Sol es un Sol ya de tercera generación, es decir, es un nieto de una de las estrellas que se formó en el Big Bang. Claro, o sea, no es una estrella debido a sus características y debido a la evidencia, además de que los planetas que conforman el sistema solar tienen ya elementos pesados. Llegando en la Tierra tenemos inclusive uranio, que es uno de los elementos más pesados que existe en forma natural. Entonces, los elementos constitutivos de nuestro cuerpo, tal como tú lo señalabas, vienen de esas explosiones de estrellas, de ese horno que calcinaba átomos primigenios y que iba a poco formando átomos más pesados. Eso explica que en nuestro hierro en nuestra sangre tengamos hierro, por ejemplo, que en nuestros huesos tengamos calcio, que en nuestras células tengamos carbono en abundancia, y carbono es la química de la vida aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, sí, en un sentido muy profundo, en un sentido real y práctico, somos polvo de estrellas, somos el resultado de esas vidas de estrellas anteriores que finalmente llegaron a este sitio del universo que nosotros tenemos la posibilidad de habitar. Germán, desde la perspectiva humana nos parecería que vivimos en un universo completamente ordenado, con leyes inmutables. ¿Eso es tanto así o todo el universo como lo conocemos, o mejor dicho, como lo percibimos, es fruto de azarosas coincidencias? Bueno, hay de lo uno y hay de lo otro. Ahora, como el universo, si lo he estudiado ya mucho, se entiende y ya se conoce que está regido por 4 fuerzas fundamentales que gobiernan tanto aquí en la Tierra como todo lo que podemos ver en el espacio. Estas fuerzas fundamentales son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Ahora se hace esfuerzos por unificar eso en una sola teoría, la teoría del todo que se ha comentado, que está en una película de Stephen Hawking y todo lo demás, y ya se ha logrado consolidar 3 de las fuerzas, las 2 nucleares y el electromagnetismo. Falta la gravedad. La gravedad es una fuerza que quizás es la que más sentimos en el día a día, pero la que más hay problemas de conocerla, los físicos tienen problemas. Entonces hay fuerzas que gobiernan el universo y son iguales en cualquier sitio. Son las fuerzas que hacen que los planetas giren alrededor del Sol, que el Sol gira alrededor de la Vía Láctea cada 250 millones de años, que la Vía Láctea se desplace también hacia lo que se llama un gran atractor, que algún día la Vía Láctea también se juntará, y que permite que el universo pueda ser conocible, ¿no es cierto? Porque si no hubiera estas fuerzas, sería todo caótico, no podríamos entender la naturaleza, pero nosotros sabemos que si soltamos un objeto aquí va a caer por la relación de la fuerza de la gravedad. O sabemos que esas luces que tenemos, esos reflectores, son producto del ingenio humano que pudo canalizar las fuerzas del electromagnetismo. Sabemos que las bombas atómicas lamentablemente son una mala aplicación del tremendo poder que tiene también la energía nuclear, ¿verdad? Entonces, hay orden también en el universo, hay bastante orden. Pero el universo, visto desde el punto de vista de los seres humanos, es absolutamente irreverente.
El universo se comporta según las leyes y le importa poco que haya vida, que no haya vida, que haya seres humanos, que haya naturaleza, que haya lo que sea. Y para llegar a formarse lo que nosotros conocemos, nuestro espacio, nuestro sistema solar que nos conforta, nos da cierta seguridad, nos permite vivir, nos permite prosperar aquí, para formarse eso tuvieron que pasar, como tú indicabas, David, muchas cosas que son absolutamente aleatorias, son absolutamente del azar. Incluso para que nosotros estemos aquí, para que los seres humanos, homínidos como somos, podamos estar conversando de estas cosas y tener un espíritu crítico desarrollado a través de nuestro cerebro, a través de nuestro neocórtex, fue necesario que pasen muchísimas cosas, muchísimos eventos naturales, muchísimos eventos que vinieron por acción externa, no por necesidad del ser humano, ni porque nosotros los hayamos provocado, sino que sencillamente ocurren en la naturaleza, que ocurren siempre, siempre están ocurriendo asuntos aleatorios. Si nos ponemos a analizar a las personas que estamos acá, cada uno tiene una historia diferente y ahora estamos aquí juntos, porque muchas cosas pasaron para que estemos juntos. Esto contradice mucho esas teorías de la metafísica, de que el universo conspira y que el universo no hace nada si no es porque ya está escrito y esas cosas, ¿no? Entonces, hay que conocer que de ambas cosas tenemos la vida. Tenemos un montón de caos, un montón de azar, pero finalmente hay leyes que gobiernan y a las que todos debemos someternos. ¿Qué tan posible es que estas leyes que nos gobiernan puedan tener alguna alteración? Porque si todo se da con un cambio constante, está permanentemente en movimiento, como se dice, ¿qué riesgos hay de que de pronto hayan cambios muy bruscos, abruptos, que nos cambien todo como lo conocemos actualmente? Esas posibilidades siempre hay, y esa es una de las maravillas de la ciencia, ¿no? Hace poco se conoció que realmente existen los agujeros negros, que era una especulación nada más de los físicos. Decían, en alguna parte del universo debe haber tal cantidad de materia que se reunió en un solo sitio, que esa materia se comprimió y la gravedad le ganó a la fuerza de repulsión de los átomos y finalmente todo quedó absorbido en un solo sitio. Y se formó un agujero negro. Esa era una especulación teórica, o sea, había esa posibilidad. Ahora ya se conoce que eso existe. Claro que existe. Y como tú señalas, sí, ahí en los agujeros negros hay una física diferente. Una física que recién se está comenzando a entender. Recién se está comenzando a desarrollar y a poner en ecuaciones. Hay mucho que estudiar en eso. Ahora se sabe también que el universo se expande a una velocidad cada vez más grande, que es una cosa que también escapa a nuestros sentidos, ¿no? Porque finalmente, si la gravedad es la fuerza que gobierna el movimiento de planetas y de sistemas solares y de galaxias y todo, se entendería que algún momento deben tener una atracción y terminar chocándose nuevamente. Pero no, la realidad es que hay algo que empuja a grupos de galaxias y las va desperdigando. Es como que un globo se seguiría inflando, o sea, no aumenta específicamente la distancia entre galaxias, pero aumenta el espacio que existe entre ellas. O sea, se va creando más espacio, se va expandiendo el universo. Esa es una cosa que se atribuye ahora a la energía oscura, o sea, un tipo de energía que se le llama oscura porque nadie sabe de lo que se trata. O sea, como así han pasado muchas cosas a través de la historia, ¿no? Se ponen nombres que indican que nosotros no podemos realmente describir lo que es eso. Existe también materia oscura. En nuestra galaxia, según cálculos matemáticos, nuestra galaxia está girando. Según cálculos matemáticos, la cantidad de materia que hay no es suficiente para que los cuerpos se mantengan dentro de la galaxia. Hace rato deberían comenzar a desprenderse por el mismo giro que están dando, a salir un poco hacia los costados, a difuminarse, a desaparecer. Entonces eso indica la presencia de otro tipo de materia que no es conocida, no es materia bariónica, no es la que estamos conformados, sino es una materia extraña que es la que mantiene junto a las galaxias. Entonces, hay una física nueva por descubrir, Gustavo, sí la hay, y eso es maravilloso, porque los descubrimientos tienen que seguir. Una de las maravillas de la ciencia es que no es dogmática, no hay verdades sagradas. Cada verdad puede ser refutada y después de 2 o 3 generaciones tendrán a lo mejor una física mucho más completa, mucho más cercana a la realidad. Y eso es bueno. O sea, tenemos que entender las cosas cómo funcionan, cómo son.
Parte de esto, Germán, es la evidencia, ¿no es cierto? Yo creo que tú te manejas a través del método científico y parte de esto es cómo nosotros podemos evidenciar. El telescopio Hubble nos dio mucha evidencia. El Voyager también, que fue lanzado hace muchos años atrás, también nos ha dado bastante evidencia. De hecho, la primera fotografía como tal del planeta fue tomada por el Voyager, cuando se dio la vuelta un momento. Ahora con el telescopio James Webb, ¿qué tipo de evidencia estamos mirando? Y esta evidencia, ¿cómo aporta para el estudio del cosmos? Bueno, sí, el tema del estudio del gran cosmos es una historia que viene bien atrás, ¿no? Como dijo alguna vez Newton, él conoció mucho del universo porque se sentó a hombros de gigantes y pudo ver más lejos. Entonces está desde la griega antigua, ¿no? Y sobre todo los jónicos que tenían mucha afición por entender al universo como era. Y Aristarco de Samos ya comprendió que lo que veía arriba, esas lucecitas, no eran solamente fragatas hechas por los dioses y cosas que se imaginaban en ese tiempo, sino dijo, son como soles pero están bien lejos y ya están. Un pensamiento fantástico para alguien que no tenía medios para comprobarlo, ¿no es cierto? Exacto. Pero luego ya, cuando ya Galileo no inventó, pero sí perfeccionó los telescopios, estuvo en Holanda Christian Huygens, también otro que desarrolló muchos tipos de telescopios, y comenzaron ya a mirar más lejos, comenzaron a encontrar maravillas que eran impresionantes, ¿vale? Comenzaron a ver los planetas conocidos en ese tiempo y vieron que en Júpiter también había 4 al menos que rondaban los planetas, los satélites que se denominan galileanos, ¿no? Y Europa, Ganímedes y Calisto, que están ahí. Entonces veía, se comenzaba a tener evidencia de que hay una forma de operar en el universo que no solamente está aquí en la Tierra, sino que también está aplicándose en otras partes. Entonces, ese desarrollo de la observación, basándose en el método científico, es primordial. Porque en el método científico se va quitando toda la basurita que siempre se hace en todo proceso. En todo proceso siempre hay cosas que están equivocadas y cosas que probablemente sean ciertas, pero que necesitan ser confirmadas. Entonces hay que ir podando ese arbolito de la ciencia para que el arbolito crezca derecho y no nos vayamos por una rama que sea de especulación. Entonces sí, la evidencia es fundamental en todo. Si uno imagina algo que es bueno imaginar, que la imaginación es una de las bases de la ciencia, ¿no? Que si no pensamos, si no hacemos abstracciones de todo, no vamos a ir a ninguna parte. Pero una vez que se hace esa abstracción, si vemos que los hechos no van en concordancia con lo que imaginamos, tenemos que dejarlo a un lado y tenemos que buscar otra forma de encontrar las verdades, ¿no es cierto? El telescopio Hubble que tú te señalabas fue un paso exponencial en el conocimiento del cosmos. ¿Por qué? Porque es un telescopio que ya está ubicado en órbita, está en el espacio, entonces ya no tiene problemas de difracción de la luz y todos los problemas que tienen los telescopios terrestres, ¿no? Entonces pudo llegar muchísimo más lejos. Es un telescopio básicamente que trabaja en el espectro electromagnético, en la zona visible de la luz prácticamente, pero ha traído imágenes maravillosas. Y una de las cosas interesantes de este telescopio es que alguna vez apuntó durante varios días a un espacio en el que no se veía absolutamente nada. A lo lejos, así en medio de estrellas y de galaxias lejanas, apuntaron durante varios días a ver qué pasaba en ese pequeño cuadrículo, en ese pequeño píxel que aparentemente no había nada. Cuando se recogieron ya los datos de esas observaciones, que fue como una especie de fotografía muy lenta, ¿no? De gran exposición, de larga exposición, lo que se vio es una cosa que dejó locos a todo el mundo. O sea, había una cantidad de galaxias comprendida en ese píxel ya muy lejanas, que realmente cambió la comprensión del universo, del tamaño, de la enormidad del universo, de la velocidad de la expansión del universo, y comenzó a ponernos un poco más en el sitio. El telescopio Webb ya es una nueva generación de telescopios, ¿no? Es un telescopio que no solo trabaja en el espectro de la luz visible, sino también trabaja en infrarrojo, tiene otras tecnologías, tiene múltiples cámaras, múltiples formas de captar la luz en sus diferentes longitudes de onda. Entonces ha permitido ya, juntando esas imágenes, ver cosas aún más extraordinarias, como ver con detalle ya soles en otras galaxias, que es estrellas en otras galaxias, que es una cosa ya portentosa, porque antes se veía la galaxia y claro, se presumía que ahí estaban las estrellas, porque
era demasiado lejos para percibirlas individualmente, ahora ya se las puede ver inclusive. Se ha podido, y es una de las cosas que creo que al imaginario popular le va a gustar mucho ver luego, hay la posibilidad de que ya se vean exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar, ya no solamente que se infiera que están ahí, que son los métodos que se utilizan ahora, sino que también se los vea, se los mire, se los pueda apreciar y a través del estudio de su radiación pueda determinarse si tienen oxígeno, si tienen hidrógeno, si tienen cualquier otro tipo de... Probablemente vida. Y probablemente vida, porque la vida deja huellas, hay huellas. Antes se pensaba que el metano, por ejemplo, para la Tierra sí, para la Tierra el metano es una firma biológica indiscutible, pero probablemente en otros sitios no lo sea, pero hay otros elementos que se pueden hacer. Hace poco se descubrió en Venus un elemento llamado fosfina, que es precisamente el producto también de actividad biológica, y no está naturalmente en el suelo de Venus, porque eso es una caldera imposible que haya vida, pero a cierta altura donde ya el calor no es tanto, en el aire, flotando por ahí, hay esos residuos. No es que haya vida necesariamente, pero ya teniendo indicios y teniendo maneras de descubrir, probablemente se descubra vida ya fuera de nuestro planeta también. Muchísimas gracias, Germán. Nos estamos asomando contigo a esta maravillosa ventana del universo del que somos parte. Vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a darle espacio a las marcas que hacen posible que cada semana la caverna de Platón llegue hasta ustedes. Así que les damos paso a nuestra transmisión. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Alegra Motion. ¿Buscas una bici para movilizarte? Aprovecha las últimas unidades que tenemos disponibles. Aros de 27.5, cuadros de aluminio y frenos de disco. Comunícate con nosotros al 099 28 38 93 4 o al 098 79 48 35 0. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts. Tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Y estamos nuevamente con ustedes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en la caverna de Platón y hoy estamos hablando del cosmos. En realidad ha habido tanta información en la primera mitad que tenemos muchas inquietudes y estamos seguros que ustedes también. Así es que vamos un poco más adelante con este diálogo. Estábamos conversando, Germán, acerca de toda esta parte de los telescopios y yo quería orillar un poquito mi pregunta hacia el asunto de la luz. La velocidad de la luz, cómo es la luz, y además esta parte importante de que cada vez que alzamos la vista al cielo y vemos las estrellas, incluso vemos la luna o el sol, estamos viendo el pasado. ¿Qué tiene que ver con la luz, con la velocidad de la luz, y qué es lo que en realidad vemos? Bueno, este es un tema muy interesante cuyas respuestas
la mayor parte de respuestas se la debemos a Isaac Newton, ¿no? Realmente él fue quien le puso más empeño a estudiar cuál era la luz, qué eran sus propiedades, cómo se podía viajaba la luz de un sitio para el otro. Y de esas especulaciones él formuló ya teorías muy interesantes que naturalmente luego tuvieron un avance más significativo con el paso de los años. Entonces, la luz es una especie de casi de medida universal. Es un límite, se podría decir, inclusive, que sirve como referencia para la velocidad que se puede tener en el cosmos. En términos de física, la luz es el producto justamente de lo que hablábamos hace un momento, de la fusión de los átomos. El hidrógeno se fusiona con otro hidrógeno y se tiene helio, pero en ese proceso hay el desprendimiento de una cantidad de energía y esa cantidad de energía sale en forma de fotones. Los fotones son lo que nos llega a nosotros, parte de lo que nos llega a nosotros como la luz que conocemos, que nos da calor, que nos da iluminación, es decir, que permite que, por ejemplo, la Tierra sea un planeta habitable y como la Tierra, posiblemente muchos otros planetas en todo el universo, ¿verdad? Esta luz producida de esta manera se entiende entonces que es una forma de energía también, ¿no? Ha habido la discusión y aunque parezca raro, todavía existe la discusión si la luz es una onda o es una partícula. Y la respuesta que generalmente dan los físicos ahora, no se preocupen, no es una onda ni una partícula, sino las dos cosas. Y ya. ¿Por qué? Porque hay muchos experimentos, mucha evidencia que demuestra las dos cosas realmente, que la luz se comporta como una onda y a veces se comporta como una partícula. Pero el tema es que la luz viaja a la velocidad más grande que se puede tener dentro del cosmos para que el cosmos tenga sentido. La premisa fundamental de esto que hablamos de que tenga sentido es que nosotros debemos tener causas que tengan efectos y no lo contrario. No puede haber primero un efecto y después producirse la causa. Eso es lo que tiene lógica, lo que tiene razón de ser. Entonces la luz es la que marca justamente ese límite, ¿no es cierto? Es la que marca ese límite para que el universo tenga sentido, para que el universo exista de una forma coherente. Si se superaría la luz, podría pasar lo contrario, que primero veamos los efectos y después veamos las causas, y eso no tiene sentido. Sería una paradoja que no sería reconciliable con la ciencia tal como la conocemos. La luz que ahora se conoce que viaja alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, que es una velocidad realmente absurda para lo que nosotros podemos entender, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos aquí una pistola, disparamos un rayo de luz y hasta que nosotros contemos uno, o sea, que pase un segundo, ese rayo de luz ya ha dado la vuelta a toda la Tierra, ha pasado por la China, ha dado la vuelta, ha llegado acá y se ha ido a dar otra vuelta y se ha ido a dar otra vuelta, pues casi 8 veces. La luz puede viajar a una velocidad, el perímetro de la Tierra es aproximadamente 42.000 kilómetros, entonces 7 vueltas y pico puede dar en un plazo de un segundo. Si nosotros disparáramos a la Luna, un rayo de luz debería llegar en 1.2 segundos. La Luna está entre 350 y 400.000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Entonces, es una velocidad realmente alucinante para nosotros, alucinante, o sea, parece que fuera instantánea para nuestros sentidos, pero no es instantánea, es una velocidad finita, es una velocidad que tiene límite. Medible. Y es tan así que, por ejemplo, ya si vamos a distancias más grandes, ya para ir a Plutón, por ejemplo, que es el planeta degradado que actualmente, por al fin y al cabo, el planeta conocido más lejano, deberíamos viajar más de 4 horas a la velocidad de la luz. O sea, podemos entender lo lejos que está Plutón, es una cosa absurda. Por ahí está el cinturón de Kuiper y luego la nube de Oort, que está más o menos a 1 año luz. Y la estrella más cercana, que en realidad no es una estrella, sino son un grupo de 3 estrellas que se llaman Alfa Centauro, donde están Alfa, B y Próxima Centauro. Para viajar allá, deberíamos viajar 4 años y 3 meses a la velocidad de la luz. O sea, están unas distancias que para nosotros son realmente imposibles casi de entender. Y esa es la estrella más cercana. Si quisiéramos ir al centro de la galaxia, a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 30.000 años, nada más ni menos que eso. Y si queríamos recorrer la galaxia de un extremo a otro, nos demoraríamos 100.000 años, viajando a la velocidad de la luz. Imagínate, 100.000 años a esa velocidad recién para
cubrir la distancia de nuestra galaxia. Y nuestra galaxia no es la única. O sea, ya sabemos que hay 400.000 millones de galaxias más en nuestro universo conocido, y que las más lejanas probablemente estén a 13.500 millones de años, es decir, prácticamente a los inicios del Big Bang. Pues la velocidad de la luz nos marca mucho los efectos. Y claro, cuando vemos algo que está muy lejano, si tuviéramos un cielo despejado, veríamos una cantidad importantísima de estrellas. Lo más probable es que aquellas que vemos a ojo humano probablemente sigan existiendo. Hay una conjetura que dice que muchas de las estrellas que vemos posiblemente no existen. No es tan cierto eso, no es tan exacto. Las más lejanas, si vemos con un telescopio estrellas muy lejanas, probablemente no existen. Posiblemente Betelgeuse, que está en el hombro del cinturón de la constelación de Orión, por ejemplo, posiblemente esa no existe, porque es una gigante roja que está a punto de explotar y se convertirá en una supernova. Quizá nosotros en nuestro periodo de vida lo alcancemos a ver, o quizá no, tal vez dure 100, 200, 300 años más, porque los tiempos en el cosmos tienen otra dimensión que lo que son nuestras efímeras vidas, pero está próxima a morir. Entonces posiblemente esa ya haya muerto hace 100 años, pero la luz que viene de la explosión, o sea, que nos da esa información, todavía demorará 600 años en llegar a la Tierra, porque Betelgeuse está a 600 años de acá, ¿no es cierto? Entonces posiblemente, como digo, especulando, puede haber muerto hace 100 años o hace 400 años o este momento, pero no vamos a tener esa información si no. Entonces, en ese caso sí se considera de que estamos viendo al pasado, que es estrellas lejanas. Pero las que vemos a simple vista tienen un proceso para morir, ¿no? Un proceso bastante marcado, como que hablamos de Betelgeuse. Entonces los astrónomos ya tienen fijado las estrellas que están en problemas, digamos, que están enfermas, que ya están agonizando, que van a morir de alguna manera. Entonces, dentro de las estrellas más cercanas no hay muchas de esas. Realmente no hay muchas. Está Betelgeuse, quizá Aldebarán en el mismo futuro, pero dentro de miles de años. No hay muchas estrellas de esas. Entonces, hay las dos cosas. Sí vemos al pasado cuando vemos ya distancias muy grandes, y es cierto, cuando vemos estrellas que son muy lejanas, probablemente ya no están. Cuando vemos galaxias muy lejanas, probablemente las galaxias están en otro sitio del universo, posiblemente ya no son lo que son. Cuando vemos colisiones de galaxias, posiblemente esa colisión ya terminó, ya las estrellas se fusionaron definitivamente, o cuando vemos galaxias cercanas, posiblemente están acercando hacia una colisión. Es decir, la información que nos trae la luz tiene una limitación, pero una limitación que hace que el universo tenga sentido. Hemos dedicado este espacio a hablar de las cosas que nos maravillan del universo que vamos descubriendo. Hace un momento hablamos del pasado, ahora quisiera proyectarnos al futuro. Según la evidencia científica, ¿cuál es el futuro del universo? ¿Es un universo finito, ha tenido su origen en el Big Bang y se proyecta también a un final? Sí, a ver, un poquito en este punto vale recordar algunas de las mitologías que ha habido siempre, ¿no? El final del universo para algunos mitos y religiones era algo que no podía existir, porque el universo estaba hecho de tal manera de que era imperturbable. Hay científicos grandes inclusive que en su tiempo lo dijeron, porque hay que considerar que ellos analizaban el universo con los medios que tenían en ese tiempo. O sea, el universo es imperturbable, y se asustaban cuando veían un cometa porque decían eso es del diablo, o sea, eso está fuera del orden que Dios ha puesto en todo el universo. Entonces sí, imaginaban muchas formas en que el universo iba a terminar. Hay particularmente una cosmología planteada por la religión brahmánica que parecía muy coherente hasta hace 20, 30 años. Alguna vez la leí y me encantaba, decía, ¿cómo imaginaron esto, no? Decían que el universo cada 100 años Brahma salía de una explosión, entonces no estaba confirmado el Big Bang, pero ellos tenían ya esa idea, y el universo se expande indefinidamente hasta cierto punto, y luego de 100 años Brahma nuevamente se contrae y llega nuevamente a unirse en un punto y nuevamente hay una explosión. Es decir, ellos imaginaban ciclos de cosmos que iban y venían, que se repetían y que iban cambiando todo desde un inicio hasta su próximo final. Entonces es una cosmología interesantísima, y es más, hasta hace 30 o 40 años la ciencia consideraba esa posibilidad como válida.
hay ahora un poquito más la certeza de que el universo no se va a contraer. La evidencia que hay ahora es que no se va a contraer, sino que se va a seguir expandiendo, expandiendo, y cada vez más rápido, y que todo terminará en lo que se llama un gran desgarramiento, o sea, todo se termina, se va por allí, se va por allá, y después, como dijo Saga en algunos de sus libros, los astrónomos se quedan sin trabajo, ya no tienen nada que observar, y ya está todo tan lejos que ya no tiene sentido observar el universo. Multiversos. Es otra posibilidad, no sabemos, eso es también una especulación teórica, pero hay que tomarla un poco en serio, porque es una especulación teórica de muchos científicos. Dicen, para que tenga sentido el universo que tenemos, es más probable que existan otros que están conviviendo con el nuestro o están cercanos, y en los que hay poco intercambio de información, pero que están ahí. La teoría de los multiversos concilia algunas cosas que matemáticamente no se pueden conciliar, como la teoría de cuerdas también lo hace para entender lo que son, por ejemplo, los electrones o las partículas más diminutas, los quarks, que ahora ya no son imaginados como pelotillas chiquititas infinitesimales, sino imaginados como pequeñas cuerditas que vibran a distinta frecuencia, y según la frecuencia que sean, son bosones, o son leptones, o son gluones, es decir, tienen diferentes propiedades de acuerdo al tipo de vibración. Entonces sí, David, hay evidencias de lo que puede suceder en el universo, pero no está toda la historia dicha. Habrá que esperar un poquito. El telescopio James Webb posiblemente encuentre nuevas variables que comiencen a cambiar un poquito. Inclusive ahora ya se habla de la posibilidad de que el Big Bang, inclusive es una teoría que no es absolutamente correcta, que puede tener ciertas variantes o inclusive estar equivocada. Lo bueno de la ciencia, repetimos, es que la ciencia se abre a todo. O sea, demostremos que es así, y punto. O sea, no está dicho todo. Vamos a seguir investigando y vamos a seguir estudiando. Estamos en la caverna de Platón, dialogando con nuestro invitado, Germán Flor, sobre el cosmos. Siguiendo un poco la línea de lo que mencionabas, Germán, con la evolución de las herramientas, de los instrumentos, como se ha hablado de los telescopios, con el conocimiento que se ha ido adquiriendo, ¿cuáles han sido los principales cambios que ha tenido la humanidad en su percepción del universo, ¿no? Recordemos que siglos atrás, a lo largo de la historia de la humanidad, según la capacidad de conocer, eran las interpretaciones, eran las teorías. ¿Cuáles son los principales cambios que tú has percibido en los actuales momentos con toda esta información que tenemos ahora? Es una pregunta que tiene una respuesta que, desde mi punto de vista, no es muy agradable y no habla bien de la especie humana. El tema es que ahora ya se conoce muchísimo más de cómo funciona el cosmos, de las leyes que gobiernan a la naturaleza. Hay muchísima información, y esa información ya no es tan complicada ya como era antes, Gustavo. ¿Recuerdas? Para hablar solamente de nuestro tiempo de vida, hace poquitos años, para conseguir la información teníamos que ir a la biblioteca y estar ahí, y buscar los libros, y pedir el libro, y buscar la página, y copiar a mano en el cuaderno. O sea, nos demandaba mucho tiempo buscar la información, y a veces no encontrábamos el libro correcto, entonces teníamos que volver y buscar otro libro distinto. Ahora no, la información está toda en internet, está toda accesible, está toda fácil para que quien quiera comprenderla la busque, la consiga, la contraste y valore con diferentes fuentes y saque sus conclusiones. Y te decía, no habla bien de la humanidad porque estamos desperdiciando esa oportunidad. Se ha descubierto tanto que ya deberíamos echar por la guarda algunos mitos y algunas cosas que nosotros aprendimos y les aprendimos mal, que ya no son aplicables, ya sabemos que no son correctas. Pero es algo difícil para la especie humana, porque parece que hemos alcanzado un nivel de comodidad ya en que no queremos que nos saquen de nuestra zona de confort. Queremos seguir pensando que el mundo es hecho para nosotros. Mucha gente actúa como si el mundo fuera para nosotros, y es el problema ecológico más grande que puede existir, el comportamiento de los seres humanos. Hay que botar árboles porque los árboles me dan plata, porque se necesita, porque eso genera, eso produce. Lo que venga después no tiene importancia. Hay que criar animales en cautiverio y hay que matarles para comernos porque la proteína, pues podemos encontrar mil razones. Pero finalmente los seres humanos tenemos la tendencia a apoderarnos del mundo como que fue hecho para nosotros.
El momento en que se comprende que nosotros somos parte de esa evolución, un pedacito de la evolución, una ramita del árbol de la vida, ¿no es cierto? Que tenemos el privilegio de haber desarrollado un cerebro relativamente importante que nos permite hablar de lo que estamos hablando, que nos permite analizar, que nos permite hacer conjeturas, análisis, síntesis de las cosas, y que no somos la octava maravilla del universo, entonces vamos a tener más respeto para todo lo que nos rodea. Va a ser más fácil entender y tener compasión por los animales, por las plantas, por todos los seres vivos. Vamos a entender la importancia que tienen, por ejemplo, las misiones espaciales, que a veces la gente cuestiona. Uno encuentra un montón de memes ahí. ¿Por qué buscan agua en Marte si aquí en la Tierra los niños están muriendo de la sed? Sí, sí, hay problemas que son urgentes. Imposible decir que no, o sea, hay que atenderlos, sí. Pero si ya le vemos como una especie global, como la humanidad está en peligro de extinguirse y no estamos exagerando. Por allá hay una guerra. Se necesita que alguno de los líderes se vuelva un poco loco y aplasten un par de botones y comienzan a caer las bombas por todo lado. Se calcula que la capacidad instalada, por ejemplo, la capacidad nuclear, que tienen todas las potencias del mundo, puede matar a toda la humanidad 14 veces. O sea, ni siquiera una vez. O sea, tenemos más armas de las que necesitamos para matarnos a todos. Entonces, sí existen esos peligros. Como especie, creo que sería bueno que tengamos una especie de reserva, ¿no? Ahora ya se va a plantear con la misión Artemis de la NASA la posibilidad de hacer una base en la Luna, de manera que sea de investigación, pero sea una base permanente. La China lo está haciendo también. Elon Musk, a través de su SpaceX y de sus empresas, quiere mandar humanos a Marte. Parecen locuras y puede ser que lo sean en cierta medida, pero yo creo que es necesario. Si nos valoramos como especie y queremos sobrevivir a lo que puede ser, ya no pensamos en un holocausto nuclear. Hace 65 millones de años cayó un gran asteroide en la Tierra, en la península de Yucatán, y arrasó con toda la vida. Se murió el 75% de lo que existía. Hay 5 extinciones en toda la historia de la Tierra, extinciones pero grandes, o sea, sí, realmente fenomenales. Entonces, tenemos que prepararnos y tendríamos que valorar lo que ha avanzado la ciencia para entender estas cosas. Entonces sí hay una decepción desde mi punto muy particular de vista respecto a cómo se ha asimilado todo lo que, o no se ha asimilado todo lo que hemos aprendido ya. Fantástica la conversación. Este programa podría durar horas y horas conversando de este tema. Sin embargo, es importante, estimados escuchas y las personas que están viendo este programa, que por favor nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como La Caverna de Platón, estamos en Instagram como La Caverna de Platón. Por favor denle like, síganos, y también nos pueden ver en Mundial Medios. Yo quiero, Germán, regresar un poquito al asunto de la onda partícula, porque esta onda partícula y el comportamiento que tiene da pauta a algo más, que es lo que conversábamos hace un momento con David. Da algo más. Cuando vemos el comportamiento de esto, hay cierto orden, ¿no es cierto? Pero cuando no hay un observador, hay algo de caos. ¿Qué quiere decirnos de este caos sobre el orden y la posibilidad de que exista un observador para que las cosas se den de esa forma? Sí, es una pregunta complicada que yo no me animaría a responderla así, porque por dos cosas, porque hay que ser honesto con uno mismo. O sea, no se entiende bien todo esto, y si no entienden los científicos, menos uno, es la verdad. O sea, es un asunto bastante complicado todavía de resolver. Les invito a los oyentes a que vean un video que encontré en YouTube de un canal que se llama Quantum Fracture, que es de un científico español de apellido Crespo, que lo explica bastante bien eso. Explica bien y uno termina medio entendiendo las cosas, pero ya para asimilarlas se necesita muchísimo más. El tema de la onda partícula es un tema que se ha ido desarrollando a través justamente de experimentación, como deben hacerse las cosas. Y sí, hay veces en que, por ejemplo, como se ha demostrado con el experimento de la doble rendija y todo lo demás, de que la luz se comporta muchas veces como que fuera una partícula, como la imaginó Newton. Newton la imaginó así, que era una serie de bolitas que iban, como eso que vemos aquí, nos está golpeando a nosotros la luz, que vienen directamente de nosotros rectas. Pero eso no explicaba que, por ejemplo, si vemos esa puerta un poquito hacia atrás de la puerta donde nos pega directamente esa lámpara, también llegue cierta cantidad de luz, mucho menos por cierto, pero
algo de luz entra cuando nosotros, por ejemplo, abrimos la ventana en la mañana y no se ilumina solamente la parte del cuarto que tenemos, el cuadrado de la ventana, digamos, sino se ilumina toda la habitación. Entonces quiere decir que no son partículas que viajan directamente, ¿no? Tiene que decir que hay partículas que también se difuminan de alguna manera. Y los ensayos estos de la doble rendija y de otros hicieron que esto se ponga en controversia, porque algunas veces en algunos ensayos se comportaba como onda, y si no se medía, si no se medía se comportaba como onda, y si se medía se comportaba como partícula. Entonces algo extraño estaba sucediendo. Parecería que la respuesta es que cuando tú estás observando algo, también de alguna manera están viajando fotones entre el experimento que está sucediendo y tus ojos también. Entonces esos fotones están incidiendo en el experimento. Si lo tienes aislado en cierta parte y no hay más fotones, tiene un comportamiento. El rato que tú pones un mecanismo de medida o lo que sea, la medida es también a través de la luz. O sea, la luz nos da casi toda la información que nosotros conocemos. Entonces es probable que eso suceda. Es la respuesta un poquito más cercana que yo he encontrado en esto, pero repito, no creo que sea una respuesta demasiado satisfactoria como me encantaría dar, ¿no? Bien, nos vamos acercando a la segunda pausa de este programa, de este episodio Cosmos en la Caverna de Platón. Es momento también para agradecer a quienes hacen posible la producción de este programa, a Dylan Jaramillo y Rubén Molina, que cada día nos preparan el episodio semanal que ustedes pueden disfrutar. Es momento de nuestra segunda pausa y les invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios una vez que este video pues esté publicado en nuestras redes. Es momento de escuchar los audios de nuestros seguidores. Históricamente la humanidad se ha dejado seducir por charlatanes, llámense adivinos, bufones, monjes y más personajes que mantienen a la población entretenida. Ahora tenemos el movimiento de las caderas de la Shakira o las ridículas letras de la llamada música del conejo malo. Si la humanidad siguiese con la misma atención lo que hace la ciencia por todos, quizá podríamos escribir otra historia. No me considero un conocedor profundo de Sagan, pero lo más impactante en mi caso quizás sea su expresión sobre un punto azul pálido, refiriéndose a la fotografía de la Tierra tomada por la sonda espacial Voyager 1 desde una distancia de 6.000 kilómetros, 6.000 millones de kilómetros en realidad. Esta imagen muestra a la Tierra como un puntito en la inmensidad casi imperceptible a esa distancia. Sagan tituló a una de sus obras con ese nombre, de la cual quiero citar textualmente algunos de sus profundos pensamientos. Mire ese punto, dice Sagan. Eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él todo lo que amas, todo lo que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada joven pareja enamorada, cada madre, padre e hijo, inventores y exploradores, maestros de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie. Es lo que vivió allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Carl Sagan sigue: la Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción insignificante en ese punto de luz pálida. Nos reta Sagan a pensar en las interminables crueldades cometidas por sus habitantes, cuán frecuentes nuestros malentendidos, cuán ávidos estamos en matarnos unos a otros. Nuestro planeta es una solitaria mancha en esa gran penumbra cósmica y no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Hasta aquí los pensamientos de Sagan. Yo creo que nos deja una tarea interminable a la humanidad, de la que ni siquiera hemos caído en cuenta. ¿No les parece? La caverna de esta noche se ilumina gracias a
Alegra Motion. ¿Buscas una bici para movilizarte? Aprovecha las últimas unidades que tenemos disponibles. Aros de 27.5, cuadros de aluminio y frenos de disco. Comunícate con nosotros al 099 28 38 93 4 o al 098 79 48 35 0. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 91 6 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts. Tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlays y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Volvemos con la caverna de Platón. Esta noche tenemos un tema muy importante llamado Cosmos con un invitado especial, Germán Flor, que nos está acompañando para ir desarrollando este tema. Volvemos con más preguntas, así que le doy paso a David, que tenía algo muy importante que comentar. Germán, vivimos en una época de alguna forma privilegiada con los descubrimientos científicos que nos han confrontado con mucha evidencia. Frente a toda esta evidencia, ¿tú crees que hay espacio para la espiritualidad? No solamente que creo, sino que espero que así sea e invito a que así sea. La espiritualidad no debe contraponerse con la ciencia. Yo creo que la ciencia bien entendida más bien es una base para crear más espiritualidad. Porque el saber realmente lo pequeños que somos en comparación con el gran cosmos puede sobrecogernos y hacernos sentir minúsculos, pequeños, insignificantes hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo el sentir esa espiritualidad que está basada básicamente en el funcionamiento de nuestros cerebros, no de nuestra parte, nos hace pensar de que cada ser humano individualmente considerado es una maravilla. Es también un producto de un montón de cosas que han sucedido al azar y es un ser individual irrepetible. Es irrepetible. Sagan dice en uno de sus libros que por más que no estés de acuerdo con una persona, otórgale tu respeto, porque no vas a encontrar en todo el universo una persona igual a él. Y es verdad, o sea, cada uno tiene la maravilla de ser físicamente, intelectualmente, espiritualmente distinto de todos los demás. Entonces, conocer las verdades debería afianzar nuestra espiritualidad, hacerla más profunda. Es distinto si hablamos ya de religiones o de mitos, porque ahí sí la cosa se pone un poquito más complicada. La espiritualidad no es lo mismo que religión. Uno puede ser profundamente espiritual y no ser un religioso, no creer en deidades o una cosa más. Uno puede tener una empatía enorme para otros seres humanos, para los animales, para la naturaleza en general, y no ser practicante de ninguna religión. Yo creo que la mejor forma de ser empático con la naturaleza es conociendo cómo funciona, conocer lo difícil que ha sido que tengamos el camino que se tuvo que recorrer para que finalmente estemos aquí y valoremos la posibilidad que tenemos nosotros de vivir y de convertirnos en seres productivos también y que colaboremos con todo nuestro entorno, que no lo dominemos. Esa sería
una visión sobre la espiritualidad que creo que la compartieron en alguna reunión fantástica que tuvieron el Dalai Lama con Carl Sagan precisamente. Hablaban de los asuntos de la espiritualidad. Y Sagan le preguntaba al Dalai Lama si alguna cosa se descubre en el universo y eso va en contra de su religión, ¿usted sería capaz de rectificar? Y el Dalai Lama no demoró un minuto, un segundo, le dijo, sí, nosotros sí. Nosotros podemos rectificar las cosas que no están bien. Si ya nos damos cuenta que está equivocado, podemos rectificar. Entonces, Sagan, bueno, un encuentro muy cordial, muy, muy profundo, muy espiritual y muy científico a la vez, que terminó con la conclusión de que así deberían funcionar también las religiones. Claro, porque si una cosa, dicen, el universo fue creado en 6 días y ya se descubre que no es así, nos dicen, es que era una alegoría. Y si se dice, hizo la luz y al tercer día hizo el sol, ya no se entiende mucho la cosa, ¿no es cierto? Entonces, las religiones deberían tener la capacidad de rectificar ciertas cosas. Y perdón que me toque un poquito más del tipo de religión, porque tu pregunta no iba a eso. Esa sería una forma de mantener dentro de sus adeptos el sentido más profundo que es el de la espiritualidad. Porque la espiritualidad es una de las mejores virtudes que hemos desarrollado los humanos a través de toda nuestra evolución. Y conociendo un poco también cómo somos los humanos, que muchas veces sobreponemos intereses particulares o visiones tal vez bastante sesgadas que son exclusivamente nuestras y no aceptamos que puedan haber otras formas de pensar o de actuar. ¿Cómo podríamos hacer ahí un análisis de lo que es ético dentro de este gran conocimiento que se ha generado? Es una pregunta un poquito más complicada todavía, porque lo ético es una valoración que hacemos los humanos respecto al comportamiento nuestro dentro de la sociedad. Y eso tiene distintas medidas para ser analizado, ¿no es cierto? Hay tribus en el África que tienen un comportamiento ético que para ellos es ético, y hacen circuncisiones a sus miembros y hacen extirpación de los genitales femeninos, extirpaciones parciales me refiero, porque creen que eso es ético, porque creen que quizás quitar el placer del sexo a los seres humanos es una cosa que es ética hacer y que está bien. Hay culturas que ven ético cortarles las manos a alguien porque ha robado, por lo que sea. Y hay otras culturas que nos parecería es una cosa quizá exagerada para el delito cometido. O sea, si la ética no es un parámetro que pueda ser juzgado de una manera universal, a eso me refiero. Pero si querríamos ponerle un rasero igual para todos, la ética debería implantar que los seres humanos hagamos el bien y que evitemos el mal. O sea, que no procuremos dañar al prójimo, que no procuremos dañar a la naturaleza y que respetemos el entorno en el que vivimos y con quienes compartimos. Y desde ese punto de vista, la ciencia realmente, yo creo que promueve que eso suceda así, ¿no? Al contrario que algunas creencias y mitos que te hacen odiar un poquito al extraño, al que piensa distinto. Hay religiones que promueven no solamente el odio, sino que le dan premio al que mata, al que está en la otra orilla de la otra religión. Le mandan al nirvana y le dan 72 vírgenes de premio, que dice el Corán. Y lo decimos como es, o sea, no creo que sea ninguna falta de respeto decir las cosas que están escritas en los libros que ellos mismos veneran. Entonces, eso sí, la ciencia debería ayudarnos a superar ese tipo de escollos, a hacer que la humanidad tenga valores mucho más fuertes, no solamente por lo que nos han dicho otros o por lo que hemos leído en libros, sino porque realmente conocemos lo que estamos viviendo, nos damos cuenta de que es nuestro entorno, de lo difícil que es estar acá, y eso nos lleva a tener piedad, conmiseración, a tener simpatía, empatía con todo el mundo en que tenemos el privilegio de vivir. Fantástico. Por lo general, la recomendación de la película de la semana la suele hacer David, pero esta vez vamos a romper un poquito el esquema. Le vamos a pedir a nuestro invitado, a Germán, que nos ayude con cuál es su opción, cuál es su recomendación de la película que tiene que ver con el tema de la Caverna de Platón de esta semana, y qué es lo que nos podría decir a partir de eso. Ya, chévere, gracias por el privilegio. Yo recomendaría 2 películas específicamente. La una
se llama Contacto. Es una película que protagoniza Jodie Foster y que es basada en un libro que tiene el mismo nombre, Contacto, que fue escrito por Carl Sagan. Ese libro hace una referencia al descubrimiento o a cómo llegarían las primeras señales de una civilización distinta a la nuestra y cómo se la va a descubrir y qué tipo de mensaje es el que cabría que nosotros esperemos recibir. O sea, está alejado de todo tipo de invención, de lucubración, que tampoco es malo, es de ciencia ficción me refiero, y más bien hace él una aproximación a cómo podría la ciencia recibir un mensaje y cómo podría procesarlo y cómo deberíamos actuar. Y como uno de los corolarios siempre hay una pregunta que dice, ¿quién habla a nombre de la Tierra? Porque es algo interesante, o sea, si nos trajeran un interlocutor de otro planeta, ¿quién debería de tomar la palabra? ¿El presidente de Estados Unidos, el de Rusia, el Papa, otro representante, un líder religioso? Claro. Y estamos hablando solamente de los humanos, no estamos hablando de ninguna especie que nosotros consideramos menor. Seguramente ya no será ni un delfín ni nada, porque a lo mejor los extraterrestres se entienden mejor con un delfín que con nosotros. No sabemos eso, no sabemos. Pues no con el delfín que pensamos. No, con él puede ser. O se compran discos de delfín. Entonces, es un libro y una película muy, muy bonita que nos acerca mucho a la ciencia. Y la otra película se llama Interestelar. Wow. Que es una película en la que un ganador de premio Nobel, Kip Thorne, fue el asesor de la elaboración de esa película. Entonces tiene mucho contenido de ciencia. La película se acerca mucho a realidades de cómo funciona un agujero negro, cómo funciona un hoyo de gusano, que se llama, para tener viajes muy lejos en el universo, acortando los tiempos, aprovechando lo que son todavía especulaciones posibles de su existencia. Entonces son dos películas lindísimas que a quien tenga gusto por conocer ciencia seguramente las va a disfrutar y le va a encantar. Este ha sido realmente un episodio fascinante de la caverna de Platón, en el que nos hemos asomado al maravilloso cosmos del que somos parte. Germán, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto a este tema? Yo creo que una de las conclusiones más valiosas que podemos encontrar cuando hablamos de estos temas es la reflexión acerca del incendio de la Biblioteca de Alejandría. Es una biblioteca que se fue armando poco a poco, peldaño a peldaño, papiro por papiro durante 6 siglos, ¿no? Y que tenía todo el bagaje de todo el conocimiento humano. Y por coincidencia, cuando la dirigía una mujer que fue la gran Hipatia de Alejandría, fue quemada por una turba de fanáticos religiosos impulsados por el obispo de Alejandría de ese entonces. Se quemó esa biblioteca porque había un desconocimiento total de lo que significaban esos libros que estaban ahí. La ciencia no se había acercado a la gente. La ciencia estaba dedicada solamente a una élite. Porque hay que reconocer que los griegos tenían un pensamiento importantísimo y poderoso, pero era para ellos. Todos los demás estaban en un nivel más bajo, ese era el defecto. En la oscuridad. Ese era exacto, como la caverna de Platón, estaban en la oscuridad. Entonces ese es uno de los defectos de la sociedad griega, que quizás es lo que no les dio una permanencia y que a todos nos habría gustado que exista, ¿no? Porque eran amantes de la ciencia. Entonces al quemarse esa biblioteca es como que un ser humano por vocación propia, por voluntad propia, se sacaría un pedazo del cerebro. Así significó para la humanidad perder esa biblioteca. Y repito, no había quien la defienda porque la ciencia no se acercaba al pueblo, y el pueblo no sabía de lo que se trataba, entonces le importó un pito que se queme esa biblioteca. Creo que en estos tiempos debemos reflexionar acerca de la importancia de acercar la ciencia a todas las personas, para que nunca más se repita algo como eso. Que se queme el conocimiento humano, que se lo desvalorice, para que tengan que volver a estudiarse las cosas que ya se estudiaron, que se vuelvan a tener que redescubrir lo que ya se descubrió. Debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos en la vida para que haya gusto por la ciencia, porque la ciencia es una manera bonita, una manera eficaz de conocer al cosmos y de, como tú decías, David, al cosmos del que somos parte. Muy bien, y de esta manera llegamos a la parte final de la presente entrega de la caverna de Platón. En realidad, Germán,
yo en lo particular estoy seguro que mis compañeros de panel y todos quienes nos miran, nos quedamos con muchas más interrogantes e inclusive pensaría que de lo que tú nos has contado podrían hacer otros episodios sobre temas más específicos. Y los iremos dando forma en las próximas semanas. Por ahora les agradecemos la gentil sintonía por estar con nosotros. Les invitamos a que estén nuevamente la próxima semana en una nueva entrega de La Caverna de Platón. Muchas gracias a todos. Por favor, no olviden comentar nuestras publicaciones, compartirlas, es muy importante para que este proyecto, La Caverna de Platón, vaya creciendo. Mientras tanto, mientras nos volvemos a encontrar, les deseamos para todos salud, fuerza y unión. Y recuerden, somos luz en la oscuridad. Hasta luego. Por la turba, por un asunto de fanatismo. Ya que cortamos aquí. Ya nos hacía falta bloopers. Nos toca Qué buen fabricar- programa que salió. Sí, salió muy Sí. bien.